nuevo tutorial de Touch Designer vamos a crear un aura en movimiento. Vamos a partir creando un Point Generator. Luego de esto vamos a crear nuestra base 3D, que es la de siempre, una geometría, Geometry, una cámara, una luz, Light. Luego traemos un Render Top. Conectamos a un RGB Key, que va a pintar el fondo negro. Y al final conectamos a un Null, al cual vamos a cambiar de nombre a Out1 y vamos a presionar el botón de Display para poder previsualizar la visual. Voy a ir al render, a sus parámetros, resolución y lo voy a dejar en Full HD. Ya teniendo la base, vamos a comenzar con la visual. Voy a agregar un trail. Y lo primero que pasa es que no sucede nada. Es porque necesitamos agregar animación. Para eso voy a agregar un noise. De nuevo, nada sucede. Y es porque tenemos que ir al transform de nuestro noise y en el Translate 4D agregar animación, que va a ser la línea de código de toda la vida, que es abstime.seconds multiplicado por 0.1. Al hacer esto, ya podemos ver cómo las trails o colitas o líneas ya son generadas mediante este Point Generator que tenemos acá. Para eso vamos a modificar un par de cosas. Voy a dejar 1000 puntos y vieron que apareció como un error y eso tiene que ver porque el trail, cada vez que modificamos los puntos, hace el recálculo nuevamente. Por ejemplo, voy a modificar aquí a 2000 y el trails hace el cálculo. Entonces, para evitar ese recálculo, voy a utilizar un keyboard in que va a resetear el trail cada vez que yo quiera. Entonces, si me voy al Point Generator y modifico a 3000, presiono 1, modifico los trails. De nuevo, lo voy a dejar como estaba en 1, presiono 1 y ya puedo tener más control. El siguiente paso va a ser modificar el Point Generator. Para eso quiero modificar la figura. Actualmente tenemos una esfera, quiero un torus o dona. Voy a presionar 1 para actualizar los puntos y quiero modificar su tamaño. Si se dan cuenta está demasiado grande. Para eso, como tenemos un torus, tenemos que modificar el círculo interno como el externo. Para eso va a ser 0.69 y 0.61 y así vemos un pequeño círculo vacío en el centro. Aquí se ve un poco mejor. Entonces ya generamos los puntos, lo estamos moviendo y estamos agregando estos trails o colitas. Lo que podríamos hacer es agregar color, crear un material, aplicar el color desde ahí o desde el post-processing o post-procesado. Pero lo entretenido con los pops, que antiguamente lo podíamos hacer con SOP, pero ahora tenemos más control. Por ejemplo, voy a agregar un lookup texture. Este me permite agregar color. Ok, voy a utilizar un ramp top y luego un null. Voy a modificar el tema del color de este ramp simplemente para que puedan ver qué está sucediendo. Voy a dejarlo verde con blanco. Perfecto. Voy a llevar este null al parámetro de top. No sucede nada, no se preocupen, porque arriba lo que hacemos es el cálculo. Tomamos el ramp, indicamos cómo se va a aplicar utilizando los puntos 0 y 1, que es posición X y posición Y. Y aquí en Output Attribute Scope vamos a indicar a dónde queremos enviar este cálculo que generamos arriba. Se lo enviamos, en nuestro caso, al color. Y aquí vemos aplicado el color. Vemos a la izquierda blanco, luego un verde, luego un blanco, un verde, un blanco. Es decir, se está aplicando de una forma como vertical, pero no de la mejor manera. Entonces, la idea es generar aquí un noise previo al lookup. Y este noise, perdón, aquí les voy a dejar mejor en puntos para que puedan ver. Porque cuando yo activo el noise, va a haber un salto y va a afectar a la ubicación de los puntos. Si se dieron cuenta, afectó a dónde estaban los actuales puntos. Esto quiere decir que aquí creamos un noise y se lo aplicamos, dice aquí un add, más la posición. Es decir, estamos modificando su posición. Pero lo que yo quiero es que este noise afecte al color. Para eso, en Combined Operation voy a seleccionar None o ninguno. Y en Noise
voy a cambiarle el nombre o el atributo, es decir, se va a llamar ahora noise color, porque en el lookup text lo que voy a hacer es borrar el P0 y el P1 y decir este color se tiene que ajustar al noise color. Cuando hago eso ya no tengo estas líneas verticales de cómo se veían antes, que era blanco, verde, ya no existen. Ahora estamos aplicando este color mediante un noise, ¿ya? Si modifico ciertas cosas, vamos a ver cómo el color se modifica también dependiendo de su posición. Entonces ahora podemos aplicar el color directamente al lookup. Por ejemplo, antiguamente aplicábamos un noise y aquí, si se dan cuenta, tenemos lo mismo, amplitud, exponente, offset, y podemos modificar esto, ¿ya? Entonces, ahora no es tan visual como un noise top, es mucho más abstracto. Entonces, tengan presente que este noise pop es lo mismo que un noise top y que podemos utilizarlo para que afecte, por ejemplo, en este caso, color. A este noise del color le voy a agregar animación, abstime.seconds multiplicado por 0.1 y van a ver cómo va afectando o moviéndose el noise. Voy a modificar aquí y ver que se ve más suavizado el verde, que antes estaba demasiado como blanco y verde, ahora hay más gradiente. Voy a agregar más animación, perfecto. Ya teniendo nuestra figura, voy a ir a este trail. Y tenemos el length, voy a agregar 2. Y ya pueden ver que la línea es mucho más alargada. Podríamos ir a Connectivity y seleccionar el Point Prims. ¿Qué significa esto? Que ahora la línea se ve en puntos. No es una línea en sí, sino es un conjunto de puntos ahora. Si le bajo el Trail Increment, puedo ver que están más unidos los puntos, ¿ya? Voy a trabajarlo con los puntos y después les explico el motivo. Voy a agregar un material. Podría utilizar línea, pero voy a utilizar un PBR. Y como siempre, con el PBR, al conectarlo, se ve todo oscuro. ¿Por qué? Porque necesitamos una luz ambiente, que va a ser un Environment Map. Voy a agregar un Noise Top. Voy a conectarlo a un null. Voy a ir al Environment Map y voy a llevar este null que creé al parámetro de Environment Map. Y en el noise voy a ir a periodo 5. Ya se ve mucho mejor, hay algo, pero el PBR lo entretenido es que podemos modificar el roughness metálico. Así que voy a bajar un poco el roughness y ya los colores se ven más saturados. El roughness hace que si le bajo el roughness la superficie es más lisa, por ende tiene reflejos. Voy a bajar un poco quizás el metálico para buscar un balance. Lo voy a dejar en 0.78. El roughness más abajo. Voy a ver qué es lo mejor. Y aquí vemos cómo van brillando más ciertos elementos dependiendo de la ubicación de la luz. Voy a dejarlo en 0.4. Voy a mover un poquito más todo esto a la izquierda porque hay que agregar más efectos. Voy a agregar un twist. Voy a dejarlo como en Operation. Va a ser un tapper. Va a ser en X y en Y. En Strange voy a modificarlo y van a ver cómo se deforma nuestra figura. Voy a dejarlo en 335. Y luego voy a agregar otro twist que va a ser en Operation o va a ser twist y simplemente modifico el Strange y van a ver cómo creamos esta figura. Y podríamos agregarle animación. Voy a agregar un LFO. Y vamos a ver con un math cómo calibrar esta data. Perdón, un math. El math en range, la idea es que vaya, por ejemplo, de menos 150 a 150. Así que voy a agregar menos 1 a 1 y va a ir de menos 150 a 150. Voy a bajar la frecuencia que va a estar demasiado rápido. Y le conecto esto al twist y ver qué sucede. Interesante, creo que aún está muy rápido. Lo voy a dejar en 0.075. Maravilloso.
y vamos a ir al tema del color, porque no lo vamos a dejar así. Voy a utilizar los que hice previamente, porque como ya saben, siempre testeo todo antes de grabar esto. Y van a ser 3 colores para generar un gradiente con mayor dinamismo. El primero va a ser en Hue 25, saturación 0.995, y en Value va a ser 0.866. Luego por aquí vamos a dejar como un color más amarillo. Para eso en Hue va a ser 42, saturación será 0.59 y en Value será 0.73, que es un amarillo mucho más opaco, para después poder agregar colores y no sature. Y al final va a ser un azul que va a ser 249 o un morado. 249 en Hue, saturación 692 es Value 1. Y tenemos aquí ya temas de color que funciona. Voy a mover revisando que esté todo el tema de los colores bien, porque a veces un pequeño detalle puede modificarlo todo. Entonces, ya teniendo correctamente los colores, podríamos agregar más puntos. ¿Qué pasa si agrego 2000? Presiono 1 para resetear el tema del trail. Ver de nuevo cómo va funcionando. ¿Qué pasa si agrego 5000? Presionar 1 y ver cómo funciona. Ok, me gusta. Y vamos viendo cómo va quedando. Lo que voy a hacer aquí es agregar otro noise. Tenemos el noise previo para modificar los puntos y generar el trail, y luego tenemos un noise para generar animación como al final de detalle. Voy a hacerlo y voy a cambiar el periodo, va a ser en 2. Nada más. Y en transform de nuevo vamos a animar abstime.seconds multiplicado por 0.1. Y ya vemos como si fuera una danza. Entonces, piensen en la animación previa, no tan cambiante, porque recuerden que los trails están ahí calculando, y después una animación posterior. Vamos ahora a mejorar temas de color, brillo, pero si se dan cuenta el tema de la luz es importante. Lo que quiero es generar una luz a la izquierda, derecha, central, izquierda, sí, derecha, central y una de frente. Así que lo que voy a hacer es copiar esta luz muchas veces para que esté una a la izquierda, esta central, esta va a estar a la derecha y esta está de frente. Entonces voy con sus parámetros. En Z va a ser a 0, en posición X menos 10. La luz central va a estar en posición 0, 0, 0. La luz de la derecha va a ser en Z0, en X 10 y ya la luz frontal está bien en 10. Y ya vemos un poco cómo van funcionando mejor las luces, especialmente la del centro. Le da que antes se veía muy oscuro o opaco, ahora hay más volumen. Vamos a continuar agregando ya temas de postprocesado. Voy a agregar aquí un null. Lo voy a conectar aquí a un blur, simplemente porque quiero duplicar esta figura con un blur y así generar como luz. Level me va a permitir generar control sobre este bloom, porque a veces es demasiado. Y agregar un add, conectar. Y aquí ven que es demasiado ese blur. Entonces, mediante el level, en el post, bajar la opacidad. Y bajarlo un poco, es un balance. Mucho, uno es demasiado, un balance, como si fuera una luz. Por ejemplo aquí, 0.388. Una luz, de nuevo un detalle. Luego avanzamos con temas de level y saturation. Entonces vamos a agregar un level y un HSV adjust. El HSV adjust agregamos más saturación y el level quizás más brillo. Y aquí vemos mejor los naranjos, quizás un poco la gama. Y enseguida de esto vamos a agregar un bloom. Es demasiado, no se preocupen, podemos modificar la intensidad de todos estos. Y aquí de nuevo es como más les guste. Pero a mí me gusta el detalle, es como, hay como una luz, sí, así, de verdad, un detalle. Y vamos a agregar un par de efectos. En Image Filters, en las paletas, vamos al RGB Delay. Voy a conectarlo. Al inicio es demasiado, a mí me gusta colocar en blue -2, green -3
no es 246, perdón, y vamos a bajar el dry y wet. Lo mismo, un detalle, que se sienta como, uy, le agregaron algo. Uno es demasiado, como demasiado evidente. De verdad los detalles le aportan. Y vamos a utilizar los efectos que los pueden descargar en Patreon, los que son miembros de Patreon, que es el focus y el grain. Voy a conectar el focus. El grain es este granulado. Conecto. Y ya podemos ver qué tipo de enfoque queremos. Por ejemplo, tenemos uno circular, uno horizontal. Por ejemplo, el horizontal solo funciona arriba porque no tenemos mucho abajo. Quizá el vertical es lo mejor para nosotros, pero de nuevo, un detalle, un poquito de blur ahí, un detalle. Luego de esto podríamos agregar un poco más de detalle, porque tenemos solo una figura moviéndose. Entonces, déjenme ver qué podría ser. Voy a bajar un poco el increase del trail, presionar 1 para actualizar y ver cómo se comporta. Y aquí es importante, les quiero mostrar con el row qué sucede. Se generan estas líneas. Sí, el trail es más largo, se ve como cabello, pero genera unas líneas que no me gusta que se vean justo por el twist que estamos haciendo. Así que lo voy a dejar en points prims. Ok. Entonces lo que quiero hacer es agregar otra capa de puntos. Para eso lo que voy a hacer es, voy a copiar los twists y el noise que tenemos, copio y pego, pero voy a conectarlo desde este noise, no quiero el color. Voy a generar una geometría, geometry. Voy a guardar. Primero voy a hacer una línea, material, y voy a guardar porque es probable que a veces le cuesta, porque quiero puntos aquí, puntos, no líneas. Voy a guardar un segundo aquí. Luego de guardar le asigno el material y aquí veo que quizás hay muchos puntos. Voy a bajarle la cantidad de tamaño de estos puntos. Creo que hay demasiados. Voy a escalarlo un poquito más grande para que estén como al costado. Y viendo... perdón, tienen que nacer del noise de acá. Perdón, tienen que ser antes del trail. Así tenemos solo los puntos originales y se siente mucho más balanceado. Entonces, lo que voy a hacer es agregar un null aquí para que puedan entender de dónde nace esta nueva cadena. Porque antes con los trails generábamos muchos puntos y competía la figura, es como duplicarla. No, quiero estos puntos que acompañen y aquí vemos que se ven como estos puntos alrededor de la figura. Y como siempre pueden probar cuál es lo mejor en tamaños de puntos de cercanos y lejanos. Quizás hay un detalle, si de verdad esto es temas de detalles, un poco por aquí, un poco por allá. Lo que quisiera hacer, estoy viendo, quizás hay un tema de color que me gustaría ver más amarillos y anaranjados más que morados. Podríamos, por ejemplo, importante en este PBR, cambiarlo por líneas. Perdón, por puntos. Y podríamos ver esto, podría ser lo mismo, modificar las líneas y todo. Pero aquí se dan cuenta que la calidad no es la misma del PBR, porque no hay reflejos, no hay sombras, no hay nada. No es muy bueno las líneas en este sentido. Pero con el PBR generamos estos reflejos y aros o momentos de luz de la figura. Déjenme ver el trail si modifico ciertas cosas. Lo dejo en 1. Vemos que no se ve igual y esto tiene que ver por la separación de los puntos de nuestro trail. Voy a dejarlo en 0.5 y ver de nuevo cómo se comporta, porque eso también afecta el color. Voy a dejar quizás este color, el noise en 0.1, cambia muy rápido. Y otra opción sería, quizás, déjenme revisar, modificar quizás el ramp o el noise en temas de su exponente o amplitud, porque recuerden que este noise está afectando el color. Perfecto. Aquí lo podemos ver, que el exponente modifica la saturación y cómo se aplica el color.
Entonces tenemos control del color desde el noise, desde acá, desde los pops, tanto después en el postprocesado. Y podemos bajar el periodo. Aquí ven cómo va afectando el color. En 2 está bien. Y voy a ir al RAM, voy a modificar este amarillo que abarque un poco más. Ahí sí, que no sea tanto morado. Entonces, ya tenemos, esta es la visual. Importante mencionar que si vamos arriba y ven mis frames por segundos, de repente baja 15 a 30. No es un tema de que estoy haciendo esto a 4K, lo estoy grabando a 4K y el computador ahí se cansa, pero si su computador procesa un poco lento, lo que pueden ir es uno comentar todo esto para que no procese, un preview, pero ir al Point Generator y bajar la cantidad quizá a 2000, presionar uno y ver el tema de cómo funciona. Pero en teoría es un tema de que estoy grabando. A mí me funciona súper bien a 60 frames por segundo, pero ya el computador no me da hacer dos cosas a la vez. Así que es eso. Espero que les haya gustado. Ya saben comentar en Discord, Patreon, YouTube e Instagram. Y espero verlos en el siguiente video. Chao.